porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Jesus, do you follow? Which Jesus? Dios te bendiga, Dios te guarde, querido amigo, querido hermano. No sé en qué parte del mundo te encuentras, pero quiero llevarte a una realidad acerca del apostolado. Los falsos apóstoles del siglo XX, del siglo XXI. En qué parte de los Estados Unidos estés escuchando esta programación. Quizás estás en Asia, quizás estás en Sur Centroamérica, quizás estás en Europa. Pero quiero llevarte acerca de los apóstoles que se están levantando hoy en día. Quiero llevarte a dos puntos importantes. El primer punto importante para que uno sea llamado apóstol, el primer punto importante, escucha, querido amigo hermano, si tú estás en una iglesia donde el apóstol es tu líder, tienes que salir corriendo de esa iglesia. No estás en la iglesia perfecta, estás en un lugar donde el apóstol es falso. Dice la Biblia, el primer requisito para que un apóstol sea llamado, sea ungido por Dios, primeramente tiene que haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo requisito para que uno sea un apóstol o llamado apóstol del Señor, tiene que haber levantado mucha iglesia. Los apóstoles del siglo pasado dice que llegaban a un lugar establecido, a un lugar, predicaban el evangelio, levantaban iglesias y se iban a otros lugares a seguir levantando iglesias. Hoy en día la mayoría de los apóstoles, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde hay mucho dinero, hay cantidad de apóstoles. ¿Por qué? Porque lo económico, el dinero. La primera cita que yo quiero darte son citas de la Biblia. Se encuentra en Hechos capítulo 1. Dice la Biblia que Judas fue contado con los 12, pero que Judas murió, no murió, más bien se ahorcó. Y dice la Biblia que desapareció del mapa. Entonces quiere decir que quedaron 11 apóstoles. Dice la Biblia que días más tarde los discípulos, los apóstoles, los 11 apóstoles, alabado sea Dios, dice que convocaron a una reunión de emergencia, ayunando y orando, y dice que escogieron dos, a Matías y al otro hermano, y dice que la suerte cayó sobre Matías, y dice la Biblia que fue contado con los 12. Pedro dijo esta palabra, y Juan y los otros apóstoles. Ahora, queridos hermanos, le dijo al pueblo que uno de los hermanos que estuvo desde el bautismo de Juan el Bautista hasta cuando Cristo fue recibido en el aire, sea parte del apostolado, que Judas cayó enganchándose o colgándose o muriendo ahorcado de un árbol. Ese es el primer requisito. Él vio al Señor Jesucristo. El segundo requisito que un apóstol tiene que tener es que ver a Jesús. El segundo requisito se encuentra en Hechos capítulo 8. Dice la Biblia que Pablo iba persiguiendo a la iglesia y de repente dice que iba rumbo a Damasco, y dice que del cielo se escuchó o se vio un resplandor más fuerte que el sol, y dice que cayó Pablo como muerto, ciego, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo vio al Señor Jesucristo y fue contado. Él dijo: yo soy el último de los apóstoles, a los cuales no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. A continuación, querido amigo, querido hermano, vamos a ver con hombres. Quizá yo no estoy preparado como hombres y mujeres que están preparados, pero yo amo a Dios y trato de escudriñar la Biblia, pero hay hermanos que están muy preparadísimos. A continuación vamos a ver un video real sacado de la Biblia, que si usted no se convenció con esto, yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo convencerá más cuando usted mire a continuación este video que vamos a ver a continuación. Por favor, quiero que lo vea al final. Y si estás descarriado, hoy más que nunca, vamos a aceptar a Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. En estos tiempos podemos ver signos de apostasía, en diferentes y variadas modalidades. Una de ellas, que parece estar cada día más de moda, es la de hacerse llamar apóstol.
En las iglesias pentecostales podemos ver un aumento alarmante de gente, que por solo el hecho de subir a un púlpito, se hace llamar pomposamente, apóstol, mostrando un desconocimiento básico, y elemental de las escrituras, ya que si estudiamos con detenimiento la Biblia, veremos que Jesús al empezar su ministerio, primero se rodeó de discípulos, y de entre esos discípulos, nombró a 12 de ellos apóstoles, solo a 12, pudo haber nombrado a 20, o a 100, pero solo nombró a 12, y la razón es muy sencilla. Nombro solo a 12 de ellos apóstoles, porque son 12 las tribus de Israel, y a los apóstoles se les prometió por el mismo Jesús, que ellos serían los que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por esta razón fue que los apóstoles, escogieron solo a uno de los dos candidatos que tenían para ocupar el lugar de Judas, que como todos sabemos traicionó a Jesús, y se ahorcó, perdiendo su lugar en los 12 tronos reservados para los apóstoles. Hechos 1, 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. En este relato del libro de los Hechos, vemos claramente que los apóstoles escogieron solo a Matías como apóstol, ya que solo había un lugar disponible, el que dejó vacante, Judas al traicionar a Jesús. El que se autonombra apóstol, o deja que se le llame apóstol, es simplemente un farsante, un charlatán, un impostor sin humildad, que se enaltece a sí mismo, ignorando las palabras de Jesús, que dijo que entre nosotros, nos debemos de llamar hermanos, y que el que quiera ser sobre los demás, debe de servir a los demás, y no enaltecerse sobre de ellos. Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un claro ejemplo de la falsedad de los apóstoles modernos, es el mismo fundador de la cadena de televisión cristiana, Almavisión, el apóstol Juan Bruno Caamaño, que colecta cerca de $6 millones anuales, como ganancia de los interminables teletones, donde las 24 horas del día, y a veces por más de 10 días se la pasa pidiendo a los televidentes dinero, para según él, predicar el Evangelio de Dios. Lo que no dice el apóstol, entre comillas, es que él se paga a sí mismo de ese dinero colectado en los teletones, más de $250,000 anuales, y solo da $10,000 en ayuda a los pobres. El resto del dinero lo usa en programas de televisión donde da también altos salarios a sus demás compinches, que le ayudan en los teletones. Y así por el estilo, vemos a estos apóstoles modernos, vivir lujosamente del salario de los demás, ya que ellos no trabajan como lo hacían los apóstoles de Jesús, sino que ellos solo predican, entre comillas, el Evangelio. Un evangelio que no es en lo más mínimo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré
¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como